muchacho de Granada? ¿Cómo le dicen? Ah, sí, el Canelo. Os ha preparado un vídeo de física. Se ha esforzado mucho el muchacho. Es un poco lerdo, pero... ¡Suscribiros a Universo Canelo! ¿Cómo os lo digo en griego? Para construir esa estructura que mantiene un equilibrio que parece imposible, pero que es perfectamente físico y explicable, solamente vamos a utilizar madera e hilo negro. Hemos usado unos listoncillos de madera pequeños, el modelo lo vamos a hacer a una escala más bien pequeñita, y vamos a cortar 6 listones de 14 centímetros. He elegido esa distancia para que me queden unos listones más largos para hacer luego unos travesaños. Con esos 6 listones de 14 centímetros vamos a fabricar 2 triángulos equiláteros. Así que me voy a poner a cortar esos 6 listones y vamos a preparar 2 triángulos equiláteros. Para ello, cuando hagamos los listones, les vamos a preparar en sus extremos unos ingletes, unos ángulos, para que los vértices de los 2 triángulos equiláteros pues queden más ajustados. ¿Veis? Aquí tenemos ya montados los 2 triángulos equiláteros. Con ayuda de la segueta les he hecho unos ingletes para ajustar, como os he dicho, bien los vértices. Para eso también he usado un poquito de lija. No es que esté perfecto, pero así queda bastante mejor. Y ahora con un pequeño taladro he atravesado de lado a lado los vértices para así poder encolar y pasar una espiga para que se quede más consistente todas las dos estructuras. La espiga que he utilizado es simplemente un palillo de dientes. Así se quedará todo mucho más rígido. Encolamos todo bien, lo montamos ya, dejamos que se seque un poco la cola y ahora vamos a preparar, cuando ya esté todo listo, unos travesaños que hay que añadir a cada uno de los triángulos, en uno de los vértices, con un ángulo aproximado de 60 grados. Para ello le hago también un pequeño inglete y también igualmente le haré un taladro y le pasaré una espiga para que quede todo más rígido. ¿Veis cómo paso el taladro y le pongo la espiga? Igualmente lo encolaré. Finalmente me quedan 2 estructuras iguales, que son las que vamos a ajustar solamente con un hilito de coser de cualquier color. Yo he usado un hilo de color negro, de la forma que vais a ver. Cuando acabemos estas 2 estructuras, se suspenden con unos hilos y nos queda algo que parece imposible. Vamos a verlo. Como veis, esta estructura se sostiene solamente por la tensión de este hilito que está en el centro y que os marco con la flecha. Las otras 3 hilos prácticamente lo que hacen es equilibrar la estructura. Esto es lo que se llama en física el principio de tensegridad, que es una composición, un equilibrio entre tensión e integridad de la estructura. Toda esta estructura está sujeta puramente por la tensión de ese pequeño hilo que os he marcado. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y muy pronto muchas más curiosidades en Universo Canelo. Muchas gracias.